Si tan solo fuere posible tal o cual cosa, si tan solo pudiera pasar algo bueno. A veces sentimos que las cosas se han complicado o dificultado de alguna manera. Sentimos que desmayamos. Pensamos que son malas rachas, malos tiempos y que en algún momento esto debe cambiar. Oramos, clamamos, esperamos. Volvemos a orar. Pensamos no poder soportar esta situación un poco más. Retomamos fuerzas, esperamos, desfallecemos. Mas, ¿sabes? Aquí andamos. La verdad es que sea cual sea nuestra condición, Dios no deja de ser Dios. Y Dios siempre es hacedor de milagros, hacedor de lo imposible, posible. Pero imagínate por un momento vivir una condición difícil, no solo por un tiempo, sino por 12 años, en donde no solo está a prueba tu paciencia, sino también tu fe. Y es que sabemos que no solo pasaremos por las mismas situaciones que otros, mas el ver la fe de otros en medio de sus pruebas nos alientan a vivir en Cristo y perseverar en la fe en Él. Cada quien cargará una medida que puede llevar, que puede cargar. Nunca hará Dios algo con la finalidad de aplastar nuestra fe. Más bien, Él hace que aumente nuestra fe. ¿Has sentido que necesitas en medio de esa situación que vives una porción extra de fe? Los mismos discípulos le hicieron la misma petición a Jesús. En Lucas capítulo 17, versículos 5 al 6, dice, aumentanos la fe. La traducción del lenguaje actual dice, haz que confiemos más en el poder de Dios. La traducción Palabra de Dios para Todos dice, danos más fe. Y la Nueva Traducción Viviente dice, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Hubo una mujer que por 12 años padeció hemorragias crónicas, que había buscado tratamientos, multitud de ellos, buscado la solución a su problema, mas su condición había empeorado, pues la hacía ser impura y vivía socialmente marginada. Levítico capítulo 15, versículo 25 al 28 dice así, la mujer que tenga una hemorragia durante varios días, fuera del tiempo de su menstruación, será considerada impura. También se considerarán impuras la cama donde se acueste y la silla donde se siente. Todo el que toque esos muebles quedará también impuro hasta el anochecer, y deberá lavar sus ropas y bañarse. Para volver a ser considerada pura, la mujer deberá contar 7 días a partir del momento en que se detenga la hemorragia. Ella había gastado todos sus recursos. ¿Cuánta porción extra de fe ella necesitaría si su condición difícil de enfermedad duró 12 años? ¿Te lo puedes imaginar? Cuando los apóstoles le pidieron a Jesús, aumenta nuestra fe, Jesús le respondió en Lucas 17, versículo 6, lo siguiente. Si tuvieres fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aquí Jesús les proporcionó una lección objetiva de la poca fe que se necesitaba para lograr incluso lo que parecía imposible. Un sicómoro es un árbol del género de las higueras, de hojas siempre verdes que puede alcanzar una altura de 15 metros, de follaje denso, extendido, que solía sembrarse a lo largo de los caminos. Tuvo su importancia en el antiguo Egipto y da un fruto comestible, dulce, aromático, de calidad inferior al de la higuera, pero que es apreciado por su sombra, y su madera es incorruptible. Esta madera era usada por los egipcios para fabricar sus sarcófagos. Su tronco es corto y robusto, y echa ramas enseguida.
y las más bajas brotan cerca del suelo, lo que hacía un árbol idóneo para que un hombre de poca estatura como Zaqueo subiera en él. ¿De qué tamaño es tu problema? ¿Qué tan grande es tu necesidad? ¿A qué comparas tu dificultad? Te mencionaba el tamaño de un sicómoro, hasta unos 15 metros de altura, porque si para desarraigar un sicómoro basta la fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿cuánta porción extra de fe necesitas tú? Dios es más grande que cualquier problema. La mujer de flujo tenía 12 años padeciendo su dificultad y ella había gastado todos sus recursos, todo lo que estaba dentro de su posibilidad. 12 pesados años que la pudieron hacer desfallecer. Dice Marcos, capítulo 5, versículo 26, que ella había sufrido mucho, de muchos médicos. Nada había aprovechado. Antes le iba peor. Mas, al encontrarse con Jesús, su fe fue exhibida, una fe extraordinaria que Jesús reconoció. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de la multitud y tocó su manto. Ella decía, si tan solo. ¿Te recuerdas cuántos si tan solo hemos pensado y dicho en medio de nuestras dificultades? Si tan solo fuera posible tal o cual cosa. Mas ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Jesús reconoció que en ella, a pesar del tiempo, a pesar de las pruebas, tenía una fe extraordinaria. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aún agrega que por la fe alcanzarán buen testimonio los antiguos. ¡Qué gran testimonio el de esta mujer! Jesús se dirigió a ella con el término cariñoso hija, lo cual le había proporcionado además sanidad emocional a una mujer cuya condición probablemente había sido fuente de vergüenza no solo para ella, sino para su padre y tal vez para un esposo que no podía tolerar su enfermedad o la infertilidad que se añadía a su desesperación. Marcos capítulo 5 versículo 29 dice, tras tocar el manto de Jesús, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El nombre de Jesús tiene un profundo significado, el cual, valga la redundancia, significa Salvador. Salvador de nuestros pecados, Salvador de nuestras dificultades. Y en Él encontramos nuestra sanidad, sanidad de nuestro cuerpo, sanidad de nuestra alma y sanidad de nuestro corazón. Marcos, capítulo 5, versículo 34, dice que Jesús le dijo a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé.
porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Qué increíble habrá sido ese momento, que después de largos 12 años y pesados años, haya sido sana y libre de su azote. Y lo más importante, fue hallada creyendo, como una mujer de fe. La fe es la base de la vida cristiana y da como resultado una permanente confianza en Dios. La fe es confiar en las promesas de Dios independientemente de las circunstancias y produce una vida de fidelidad y perseverancia. Que Jesús reconozca esa fe extraordinaria en cada uno de nosotros, al punto que vivamos lo que esta mujer vivió. Cuando Jesús se dio vuelta y la vio, le dijo: ya no te preocupes, tu confianza en Dios te ha sanado.